Aleluya, muy bien, muy buenos días familia, Visión, Vida y Poder, los que estamos allí conectados en nuestras casas, los que estamos aquí presencialmente. Es una gran oportunidad, es una gran bendición, una vez más, que podamos nosotros darle gracias al Señor en este día, porque estamos bajo su gracia, y la gracia de Dios hace que nosotros podamos estar en su presencia. Le dijo Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es bien importante que nosotros podamos tener entendimiento de la gracia de Dios para que podamos aprovecharla, para que podamos vivir en vidas llenas de consagración, de devoción, en vidas llenas de disciplina completa y totalmente, sin ningún tipo de hipocresía, a la presencia de nuestro Señor Todopoderoso. Amén. ¿Sabes? Somos seres humanos todavía muy imperfectos. Dile a tu hermano: estás en proceso de perfeccionamiento. Amén. Toda persona que busca una iglesia perfecta, santa, pura, sin mancha y sin arruga, en el cielo la vamos a ver plenamente. Amén. Mientras tanto, aquí vamos hacia adelante en ese proceso, donde dependemos de la gracia del Señor, dependemos de su amor y su misericordia, donde lo que cuenta es que en la gracia de Dios siempre vamos a esforzarnos en tener una buena relación con Dios, en conocer la palabra, en estar siguiendo la verdad de Él aquí en la tierra. Y por medio de la verdad del Señor, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Así que toda promesa que el Señor ha dado es por gracia. Ha sido promesas como solución a una raza caída, donde lo único que necesitamos es avanzar y es apropiarnos. ¿Qué implica la gracia de Dios? La gracia de Dios implica tener a Cristo como nuestro Señor, implica seguirlo. Amén. Implica fortalecernos en Él. Por eso dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa gracia de Dios implica que podamos encaminar nuestras vidas y ver las promesas del Señor cumplidas. Por eso, pastor, ¿y cuál es el título de la enseñanza? Jesucristo, el sanador. Usted va a encontrar libros que tienen como título Jesucristo, el sanador. Usted va a encontrar predicaciones, Jesucristo, el sanador. Pero es que la Biblia es un libro que nos está mostrando a Jesucristo, el sanador. Amén. Independiente que sea el título de una predicación, que sea el título de un libro, independiente que sea el título de un ministerio, independientemente de todo eso, nosotros vamos a encontrar en la Biblia a Jesucristo, el sanador. Amén. Ese es el título de la enseñanza. Como también podríamos ponerle el título a una enseñanza: Jesucristo, el libertador. Y podríamos hablar de demonios, de Satanás, del ejército que él comanda, y podríamos hablar acerca de cómo se mueve, y vamos a encontrar cómo Jesucristo trató con este tipo de seres espirituales que llenaban completamente personas, que afectaban personas, y cómo él trajo liberación. Así, de la misma manera, nosotros podemos ver a Jesucristo cómo trató con las dolencias y con la enfermedad, y cómo el Señor siempre nos encamina. ¿A qué? Nos insta a que podamos ver al Señor. Pastor, ¿y cómo vemos al Señor? Número uno, lo vemos por la palabra. Usted lo conoce por la palabra y lo ve por la palabra. Número dos, usted lo ve en la vida, ¿qué? Práctica. Usted puede ver al Señor en cada esfera y en cada área de su vida. Y número tres, cuando usted se muera, usted lo va a ver a Él tal como Él es. Por ahora lo conocemos por la palabra, nos relacionamos por la palabra con Él y por la presencia del Espíritu Santo.
y sabemos que Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero dice Pedro que lo vamos a ver a Él un día tal como Él es, sin haberlo visto tal cual Él es. Amén. Porque una cosa es que tú lo conozcas por la palabra y te relaciones con Él y por el Espíritu Santo, y que Él nos permita conocerlo por medio de esa impresión, ese entendimiento que Él nos da. Pero ese Jesucristo que murió y resucitó y que se sentó a la diestra de Dios Padre en gloria, fue el mismo que dijo: voy a preparar lugar para vosotros, voy pues a preparar lugar y después voy a volver y los voy a tomar. Y fíjese algo, todos los creyentes que nosotros creímos por medio de aquellos que lo vieron y escribieron, nosotros vamos a ver a Jesucristo tal cual Él es. Pastor, ¿y cómo es Jesucristo? Pregúntese de esta manera: ¿usted tiene oídos? Si tiene oídos, Él tiene oídos. ¿Usted tiene ojos? Él tiene ojos. ¿Usted tiene olfato? Él lo tiene. ¿Usted tiene pies, manitas? Él lo tiene. Amén. Usted es un ser supremamente brillante y inteligente, imagínese Él. Entonces nosotros podemos esperar cómo es que nos vamos a encontrar con Él. Yo les invito para que vayamos a Mateo, el capítulo 5, el versículo 8. Mire lo que nos dice la Escritura: bienaventurados los limpios de ¿qué? ¿Los limpios de qué? Los limpios de corazón. Ahora preguntémonos de esta manera: ¿cómo está nuestro corazón? ¿De qué manera nosotros podemos percibir nuestro corazón? ¿Verdad? ¿Cómo estamos delante del Señor primeramente con Él? ¿Cómo estamos en las relaciones con las personas? ¿Verdad? Cuando a usted le dan en un pocillo un tinto y usted sabe que alguien más tomó en ese pocillo, yo creo que usted va a desechar ese café, ¿cierto? O ese tinto. ¿Por qué? Porque usted sabe que no se lo dieron en un pocillo limpio, porque ya el pocillito causa una barrera entre el contacto de la persona que lo usó y la siguiente. Porque si usted va al restaurante y usted se sienta y a veces hay allí platos y loza en la mesa, y usted le pide el favor al mesero que usted le dice: por favor, sírvame un almuercito en estos mismos platos, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Usted va a esperar a que recojan la loza, a que traigan y sirvan en loza ¿qué? Limpia. Ahora, pregúntese de esta manera: en la acción de lo que es el corazón, ¿cómo cree usted que Dios se relaciona con usted? ¿De qué manera? Algunas personas dicen: si usted y yo vamos a tener una buena relación, eso comienza ¿con qué? Con la transparencia. Eso comienza con la sinceridad. Eso comienza con una buena ¿qué? Actitud. ¿Es así o no? Pregúntale a las parejas si es fácil hacer vida de pareja si no hay cualidades como esas. Amén. Transparencia, sinceridad, fidelidad, honestidad, lealtad. Por eso la persona que mejor habla de uno debe ser el esposo o la esposa. Amén. ¿Por qué cree usted que usted siente un rechazo cuando usted escucha a alguien que habla mal de su hijo o de su hija? ¿Cierto que no nos llevamos bien? Con aquellos nosotros podemos saber que nuestros hijos tienen todos los defectos, pero nosotros no vamos a ir a hablar mal de ellos, ¿o sí? ¿Verdad? Todo eso nos está hablando de lo que es buscar
romper ¿qué? Barreras. Si usted quiere no quiere barreras, no hable mal de nadie. Amén. Especialmente hable bien de su familia, de sus hijos. Y hable bien de los hijos, de los amigos que usted tenga. Y va a mantener una buena ¿qué? Relación con ellos. Ahora, ¿Dios quiere que nosotros hablemos mal de sus hijos? No. ¿Dios quiere que tengamos un corazón completamente lleno de mugre con sus hijos? No. Dios quiere que todos los hijos de Dios nos relacionemos unos con otros con mucha sinceridad, con toda la imperfección del mundo, pues sí, pero con toda la sinceridad, con toda la honestidad, tal como Dios quiere. Y entonces encontramos ¿qué? Barreras con el Padre Celestial cuando el corazón no está correcto, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos o con personas. ¿Quién no quiere tener problemas en esta vida? Muy bien, no se relacione con nadie. Amén. Y es imposible porque ella tiene maestros, tiene amigos, tiene familia, ¿sí o no? ¿Verdad? Por eso se llama sociedad. ¿Por qué? Porque nos conectamos unos con otros. Yo no puedo decirle a un médico no te necesito, ¿cierto? Yo no puedo decirle a un panadero no te necesito. No puedo, y mucho menos decirle al Señor, Señor, yo me basto a mí mismo y soy suficiente. Porque el Señor dice, qué pena, entonces te dejo solito y mira a ver cómo te salvas, ¿verdad? Y el Señor en su misericordia nos ha dado la manera de que nosotros podamos verlo a Él aquí en la tierra, que podamos verlo en nuestras familias, que podamos verlo en nuestras finanzas, que podamos verlo en tantas cosas, pero que podamos verlo en nuestra salud. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios en su salud? Busquemos un corazón limpio. Pastor, ¿y esta palabra habla de sanidad? Sí, porque a Dios lo vemos por la palabra, lo vemos por las promesas que Él ha dado, lo vemos en el estilo de vida que llevamos y en la manera como nos relacionamos con las personas. Permítame decirle de esta manera, yo soy un pastor, ¿verdad? Y un pastor debe tener todas las buenas relaciones con todo el mundo. Sin embargo, tengo gente que ni siquiera me conoce y sé que me odia. Por el solo hecho de ser ¿qué? Un pastor. Ahora, tengo gente a la cual le caigo bien, pero por más que yo me la quiera llevar bien con ellos, algunas veces ellos se sienten ofendidos conmigo. Y yo pienso y creo que no he hecho nada para que ellos se pongan de esa manera. Sin embargo, aunque yo no quiero tener conflictos con ellos, ellos definen y quieren tener conflictos con uno. Por eso dice la palabra, en cuanto dependa de ustedes, guarden la paz, sigan la paz. Amén. Dice la Escritura. De nosotros depende. Hay muchos que no querrán tener paz con nosotros. ¿Qué es lo más importante? La responsabilidad que nosotros tenemos de buscar un corazón ¿qué? Limpio. Otros no quieren tener buenas relaciones con nosotros, problema de ellos. ¿Con quién? Con el Señor. Lo más importante es que nosotros busquemos un corazón limpio y busquemos solucionar y arreglar cosas, porque detrás de eso autorizamos al diablo para que venga y cause contienda, para que venga y cause divisiones, para que venga y agudice conflictos, y detrás de eso el diablo viene y se mueve, y ahí es donde se le da espacio para ¿qué? Para que el diablo venga y pueda colocar, por decir algo, dolencias
o enfermedad. Podemos preguntarle a una cantidad de médicos qué son enfermedades psicosomáticas. Hay una cantidad de gente que me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y van y le hacen exámenes médicos y no le encuentran nada. En lo general son demonios que están trabajando en las vidas de las personas. Son demonios de opresión y de dolencia. ¿Qué causa esto? No buscar un corazón limpio para con Dios. Y si yo busco un corazón limpio para con Dios, con mucho más veras, voy a buscar un corazón limpio en las relaciones que yo tenga. Amén. Jesucristo viene y da esta enseñanza. Está dentro de lo que es esta enseñanza, dentro de lo que es las bienaventuranzas. Y dentro de esas bienaventuranzas, el Señor dice: ¿quieren ver a Dios? Muy bien. Entonces limpien ¿qué? El corazón. Amén. Y si nosotros vamos más adelante, para que nosotros podamos llegar a entender un poquito más la palabra, vamos a ir a segunda de Pedro, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Aleluya. Allí en segunda de Pedro, versículos 3 y 4, la Escritura nos está diciendo lo siguiente. Miren lo que está diciendo Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas. Todas las cosas nos han sido ¿qué? Dadas. Dile a tu hermano: la salud es una cosa dada. Amén, a los creyentes. Y fíjese algo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿La salud pertenece a la vida? Sí. Amén. Y nosotros debemos entender la palabra de la manera tal cual nosotros debemos estar encaminados hacia la voluntad del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas. No dice grandes, dice grandísimas. Preciosas y grandísimas. ¿Qué? Promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí lo que yo quiero resaltar es que mediante el conocimiento del nuevo pacto, de la vida, muerte, sepultura, resurrección, exaltación de Jesucristo como el Señor, todas las cosas nos han sido ¿qué? Dadas. Y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El Señor tiene las promesas disponibles. ¿Qué es lo que las aterriza? Las aterriza una vida llena de consagración al Señor, una vida llena de fe, donde la fe necesariamente me hace ser fiel al Señor. La fe me hace alimentar una buena relación. La fe me lleva a una vida de obediencia. La fe me lleva de mi zona a la zona de Dios. Amén. De mi lugar al lugar de Dios. De mi voluntad a la voluntad de Dios. De mis deseos a los deseos de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos experimentar a Jesucristo, el sanador de nuestras vidas. El Señor dijo muy claro: si ustedes perdonan,
entonces pues el Padre perdona. Y si ustedes no perdonan, ¿qué pasa? Entonces nosotros necesitamos entender que el diablo también anda suelto. Y él dice, bueno, esta persona me da espacio, yo entro. Por eso dice la palabra, no doy lugar al diablo. Pastor, ¿qué tiene que ver el lugar del diablo con la sanidad? Tiene mucho y todo que ver, porque vemos que la palabra del Señor tiene las promesas. La palabra del Señor tiene. Ahora, cuando no había ciencia, digamos, médica desarrollada, como hoy la tenemos, para combatir enfermedades, ¿qué creen ustedes que este pueblo tenía que hacer? Creerle a Dios en un desierto. Creerle al Señor, porque el Señor les dijo, yo soy Jehová tu sanador, ¿verdad? Y Dios se les fue revelando, Dios se les fue dando. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que las promesas de Dios están dadas para ministrar a una raza caída y a una raza que Él mismo en su plan se propuso ¿qué? Restaurarla. Se propuso atraerla hacia sí. Se propuso, alguien decía esto, no seas un enemigo o un rebelde sin causa. Y eso es la raza humana. La raza humana es una raza rebelde sin causa. ¿Por qué? Porque el Señor le dio vida, el Señor hace salir todos los días su sol, le dio capacidades a las personas para salir adelante, y aún el ser humano construyó un sistema sin Dios. ¿Cómo les parece? Y el Señor dijo, no hay nada que ellos tengan que yo no les haya dado. Todo el que tiene oro, ¿quién puso eso aquí en la tierra? El Señor. Todo el que se come una frutica, ¿quién plantó los arbolitos? Todo el que se aprovecha una bandeja bien espectacular con un bistec, ¿de dónde viene eso? ¿Cierto? Todo el que se pone todos los días, cuando está haciendo frío, delante de esa estrella grandísima que está ahí arriba en el cielo, o de esa luminaria mayor que se llama el sol, ¿qué recibe el cuerpo? Vitamina B, ¿cierto? Y el médico le dice, está falto de vitamina D, hágame el favor, y recibe solecito. ¿De dónde viene esa bendición? Entonces no hay nada que el ser humano tenga y haya recibido que no venga del Señor. Así que la raza humana, creada a la imagen de Dios, es una raza enemigos de Dios sin causa. Y aún así, Dios nos mandó a llamar y tomó un pueblo para sí. Y hoy ese pueblo se llama ¿qué? La iglesia. La palabra es eclesía, la asamblea del Señor. Amén. Por eso, toda vez que nos reunimos en pos de Él, usted está en la asamblea del Señor, es parte de esa asamblea, donde se tocan todos los planes y propósitos de Dios, donde Dios tiene todo para manifestarle a su pueblo. Y Dios le comunica su gracia, su amor, su misericordia y su favor. Y nos invita. Por eso, nosotros lo que hacemos es participar en la asamblea del Señor. Amén. Personas, muchas, buscan a Dios por lo que Él da y no por quién es Él. Y somos una raza que debíamos buscar al Señor porque Él ya todo nos lo ha dado. Nos dio un mundo donde todo el mundo sale adelante. Todo el mundo duerme, todo el mundo tiene la capacidad de salir adelante, de formar una familia. Todo el mundo tiene esa forma
de aprovecharse del entorno, del pedazo que Dios le ha permitido y le ha regalado en el planeta. ¿Cómo les parece? Entonces todo el mundo come, todo el mundo tiene un techo, todo el mundo viste, todo el mundo aprovecha todos los beneficios. Todo lo que usted compra en el comercio, usted se compra como mujer un aretico, ¿de dónde vendrán esos materiales? ¿Verdad? Nosotros los hombres nos compramos unos zapatos, ¿de dónde vendrán esos materiales? ¿De dónde sacarían eso? Así que el ser humano no puede decir que tenga algo en su vida que no haya recibido del Señor. Amén. Fíjense algo, los indígenas creo que utilizan la marihuana o utilizan la coca para otro tipo de fines medicinales, o hacen té o hacen cosas, pero el ser humano más bien ha torcido todo eso para mal, para destruir. Pero Dios todo lo creó bueno en gran manera, nos dio todas las cosas en abundancia. ¿Qué necesitamos entonces identificar? Necesitamos identificar al Señor Creador. Y necesitamos identificar que Él se dio a conocer. Y que como Él se dio a conocer, una de las maneras como Él se reveló fue como el sanador. Y hay varios nombres de Dios, pero especialmente se dio a conocer como el sanador. Por eso hablar de sanidad es hablar no solamente del amor y la misericordia de Dios, es hablar de todas las promesas grandísimas que Él nos ha dado, hablar de un perfil que Él prometió. Y en ese perfil nos fortalecemos, debemos fortalecer nuestra vida para sanidad. Y necesariamente hay mucha gente que viene a las iglesias y ve a muchos que son sanos. Y muchos se preguntan, ¿y por qué yo no? ¿Por qué este recibió y por qué yo no? Porque el Señor conoce el corazón. Amén. Porque el Señor conoce cada misterio que está en el corazón de cada persona. Entendamos algo, lo que yo no conozco, Dios lo conoce. Y hay personas que no se han esforzado bajo la gracia del Señor, alimentando una buena relación con el Señor. Y hay personas que no han alimentado una buena relación con su entorno. Una buena relación con la familia. Pregúntese de esta manera, ¿son fáciles o difíciles las relaciones entre las personas? Cada persona, alguien dijo, es un mundo ¿qué? Diferente. Y una de las cosas que nosotros debemos buscar es encaminar nuestra vida a buscar las promesas del Señor, que tienen que ver con el área de sanidad. Hasta ahorita me ha entrado en muchas generalidades de todo lo que tiene que ver con las promesas del Señor. Pero nosotros podemos ver el testimonio en la palabra de que el Señor es sanador. Dile a tu hermano, experimenta a Jesucristo como tu sanador. Amén. Hay que experimentarlo como sanador. ¿Por qué? Porque Él dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guarda, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que si el Señor está con nosotros, entonces debe haber una evidencia de manifestación en nuestra vida de sus promesas cumplidas. Y yo les invito para que vayamos a Mateo, el capítulo 8, versículos 16 y 17. Nos dice la Escritura que cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos
endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjese algo, ¿a quién sanó? A todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras rebeliones y llevó nuestras dolencias, dando cumplimiento a sus promesas, dando cumplimiento a lo que Él había hablado por medio de ¿quién? Del profeta Isaías. ¿Qué había hablado el profeta Isaías? Una promesa del Señor de gracia. Esa promesa tenía que ver con la redención en Jesucristo. Tenía que ver con la salud. Tenía que ver con bienestar. Alguien dijo: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando lo pierde es que se da cuenta que era un tesoro bien grande. Todo el que tiene un tesoro es responsabilidad de él cuidar ese tesoro. Dile a tu hermano: la salud es un tesoro. Amén. O si no, que comience a cojear y a tener dificultad para ponerse una prenda de ropa, ¿verdad? O que cuando usted se meta a la ducha, de pronto coja y comienza a enjabonar su cuerpo y por X o Y tenga una parte lastimada externamente de la piel, ¿verdad? Solo una uña. ¿Cuánto les ha dolido una uñita? Cuando se corta mal la uña. Y eso lo tiene a uno todo el día y qué fastidio y qué, ¿verdad? Entonces la salud es un tesoro que nosotros debemos cuidar, que nosotros debemos cuidar en el Señor, pero que también debemos tener la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, porque también Dios ha permitido una ciencia de nutrición donde nos dicen: esto es bueno para el cuerpo y esto no es bueno. ¿Cuántos saben que los excesos pueden generar problemas en el cuerpo? Yo conocí un muchacho muy allegado a mí y le servíamos un jugo y cogía y le 2 o 3 o 4 cucharadas de azúcar a un jugo, a un vaso de jugo, de cucharadas de las grandes. ¿Cómo les parece? Y yo le dije al muchacho: yo no creo que eso sea saludable, tienes que hacer ajustes con el azúcar. Y él dijo: no, a mí me encanta el azúcar. Yo le dije: no sea necio, que en el camino eso le puede cobrar. Y creo que en este momento le diagnosticaron diabetes al muchacho. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque cuando yo sé que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, aún en lo que comemos, necesitamos cuidarlo. El Señor tiene una parte en nuestro cuerpo, pero también hay una responsabilidad. No en vano la Biblia condena la glotonería. Dile a tu hermano: eso afecta el cuerpo. Hay personas que no comen para quedar bien, ellas comen para quedar al reventar. Y todo el tiempo comen así, casi que a devolver los alimentos que ingirieron. ¿Cuántos hemos conocido ese tipo de personas? Bastante, ¿cierto? En general, cuando yo como para quedar bien. Yo no como para quedar al reventar. Eso es parte de la salud. Eso es parte de la administración, de la responsabilidad que tenemos delante del Señor para que podamos tener buena salud. Pero el Señor prometió
que tengamos buena salud. Como dijo alguien, somos lo que comemos. Y si usted come día y noche, pues de pronto se vuelve una bolita. ¿Cómo les parece? Amén. Así que debemos cuidarnos para mantener un peso adecuado. Porque si no tenemos un peso adecuado, las piernas en el camino se van, ¿qué? Afectando. Porque usted de pronto coge, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a poner a Juan David y le ponemos 300 kilos encima. Se desbarata ese muchacho, ¿cierto? La misma cosa sucede con las piernas. Cuando le ponemos peso, eso tiene que derivar la circulación de sangre, las cantidades de sal, las cantidades de grasa de todo tipo, las cantidades de harina. Todo en exceso puede afectar la salud. ¿Es la voluntad del Señor que seamos sanos? Sí. ¿Por qué? Porque si el Señor no estuviera interesado en la sanidad, no muestra la Biblia el testimonio de la promesa para que se cumpla la promesa. Por su llaga hemos sido ¿qué? Sanados. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por la obra de Jesucristo en la cruz, por ese cuerpo quebrado, quebrantado, hemos sido ¿qué? Sanados. Ahí no dice que vamos a ser sanados, dice hemos sido ¿qué? Sanados. Es decir, en el pasado se dio la victoria para que todo creyente la posea por la fe y se apropie de esa victoria de la salud. Amén. Así que cuando la salud tiene que ver con algún problema espiritual, con algún demonio, con algo que Dios está tratando en nuestro corazón, necesariamente tiene que alinearse en nuestro cuerpo químicamente, porque la palabra del Señor nos está enseñando eso, de que por su llaga hemos sido curados. La provisión en la redención. El problema de la enfermedad y las dolencias está entretejido con el problema del pecado y de la muerte. Amén. Como por ejemplo, las consecuencias de la caída de la humanidad. En tanto que la ciencia médica examina las causas de la enfermedad y de las dolencias en términos psicológicos o psicosomáticos, la Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito o fundamental de lo que es la enfermedad. Amén. Es bien importante entender eso. Entonces nosotros podemos ver un puntico aquí, el pecado que ha afectado la constitución física y espiritual del hombre. Y podemos abrir Juan capítulo 5, versículos 5 y 14. La palabra del Señor siempre nos muestra de que todo esto es la causa de ¿qué? De la enfermedad. ¿La causa de qué? De la caída. ¿A dónde lleva la enfermedad? Si una persona descuida su salud, pues la va a llevar seguramente a poner su vida en riesgo. Ahora, ¿de qué se muere la gente? Dígale a su hermano de enfermedad, en lo general. Amén. Y de accidentes y de incendios, y hay muchas causas. Pero sobre todo, la gente se muere ¿de qué? De enfermedad. Nos hemos enterado de gente que le amputaron una pierna, que ¿por qué? Que porque no le sana una herida. Nos hemos enterado de gente que las venas hacia el corazón están taponadas y por lo tanto de noche pues explotó y se murió. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Que le dio un infarto, ¿verdad? Y alguien dijo esto: antes de que una persona se muera de algo de eso, primero ha tenido una alerta. Primero ha tenido una manera de que esto suceda. Es importante que nosotros podamos mirar, que en la palabra podamos entender que la caída
afectó el cuerpo humano. Y debemos entender que aunque no vamos a vivir eternamente aquí en la tierra, todo el que el Señor sanó, de todas maneras en algún momento se murió, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar en la presencia del Señor. Todo el que el Señor resucitó, de todas maneras en alguna etapa de su vida se volvieron a ir. Pero que el Señor prometió que cumpliríamos los días, los meses, los años aquí en la tierra que Él prometió. La Biblia dice 70 y 80 años está más o menos el promedio de vida que el Señor le da a la humanidad. Si una persona vive de 70 hacia arriba, está dentro del rango que el Señor prometió de vida. Amén. Yo me acuerdo que mi suegrito, muchos de ustedes ya saben que está en la presencia del Señor, lo conocieron. Él en general vivió una vida de muy buena salud. Sobre todo las últimas 2 o 3 semanas fue que él se puso un poquito malito. Pero en general el Señor le permitió a él una buena salud y le permitió gracia dentro del promedio de vida que se vive. Así que experimentó el amor y la misericordia. Ahora, él era un hombre en general de un estilo de vida muy sano, en todo. Pero lo que yo puedo ver es que la misericordia del Señor estuvo con él y le permitió muy buena salud en esta vida. ¿Cómo les parece? Pero también yo me enteré dentro de las, digamos, costumbres que él tenía. Parece que él escogía un día en la semana y hacía una dieta. Él decía, bueno, hoy solo voy a tomar jugo de mandarina, todo el día, únicamente eso. Hoy voy a coger jugo de piña. Él leía mucho una revistica que hablaba de lo que era la salud natural, ¿no? Y entonces estudiaba una fruta y esto producía esta salud o producía aquello. Y cogía una vez en la semana y hacía un día, se abstenía de comer alimentos que comúnmente nosotros comíamos y solo era a base de ¿qué? De fruta. ¿Cómo les parece? En el camino. La otra costumbre que él tenía era que, digamos, él buscaba estar como en la casa y no buscar como estar con tanta gente, y cogía y machacaba una cantidad de ajos o los picaba y se los pasaba. ¿Cómo les parece? Y él hablaba de todos los beneficios del ajo. Él hizo humanamente lo que había que hacer. ¿Para qué? Para cuidar su salud. Pero yo también, por allá a lo lejos, lo escuchaba en su habitación con la puerta cerrada. Y él decía, Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra. Santificado sea tu nombre. Perdona todas mis ofensas. Y él era un hombre de mucha oración, él oraba bastante. Y solo Dios conoce el corazón de él, pero era un hombre que oraba bastante. Y le decía, perdona mis ofensas. Y trataba en su corazón. Yo creo que Dios le permitió todo eso y él oraba. Creo que los últimos 2 o 3 años que él tuvo de vida, él no tenía mucha vista, él veía por un ojito y con una lupa se leyó todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo les parece? Aparte de eso, le hablábamos la palabra en la casa. Entonces yo creo que él, en la medida que leía la palabra, mucho de esa palabra lo ministraba, esa palabra que él escuchaba, lo vivificaba y experimentó buena salud. Dios quiere que experimentemos muy buena ¿qué? Salud. ¿Por qué?
porque la presencia del Señor lo ha prometido. Entonces Juan, el capítulo 5, vamos a mirar allí la palabra, versículo 5, dice la escritura. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Imagínate esta pregunta: ¿quieres ser sano? Tú tienes un dolorcito de cabeza allí y el Señor te pregunta: ¿quieres ser sano o ser sana? ¿Qué responderías? Señor, por supuesto, ¿verdad? Porque es importante la respuesta que le damos al Señor. Y fíjese esto: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue, ¿qué? Sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. ¿Aquel qué? Aquel día. Ahora, el versículo 14. En el versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo. ¿A quién? A este hombre que había sanado. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa, ¿qué? Peor. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Esa enfermedad que tenías, ¿fue por qué? Por andar en una vida, por no alimentar una buena relación con Dios. Amén. Por estar en una vida de pecado. Y mira, no peques más. Entonces nosotros podemos ver que las consecuencias de la enfermedad están entretejidas con la caída, están entretejidas con el pecado. Y humanamente debemos hacer lo que sabemos hacer para nuestra salud. Pero de todas maneras, esta es una raza caída, que es restaurada en Jesucristo. Dile a tu hermano: ya no pertenezco a esa raza caída. Pertenezco a la raza de la simiente incorruptible, de la naturaleza divina, que me ha sido, ¿qué? Impartida por mi fe en Jesucristo. Y sobre esa raza está el Espíritu Santo, que vivifica nuestros cuerpos mortales. Por eso la Escritura dice: aquel Espíritu Santo que el Padre dio para que resucitara a Jesucristo de los muertos, es el mismo que habita ¿en quién? En nosotros. Y dice que ese mismo Espíritu vivifica nuestros cuerpos, ¿qué? Mortales. Es decir, confirmando las promesas del Señor, confirmando la sanidad que la Biblia promete, confirmando los beneficios de ese nuevo ¿qué? De ese nuevo pacto. Amén. Así que hay que hacer lo que hablaba de mi suegrito, les estaba hablando de lo que humanamente uno puede hacer por la salud, pero también mantener una vida de comunión, de oración, porque si yo oro, necesariamente yo tengo que mirar a mi conciencia, tengo que mirar cómo está mi corazón delante del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque buscar un corazón limpio, eso atrae buena salud, atrae fortaleza, atrae vivificar en el cuerpo físico. Y algunos dicen: ay, qué día me sentía como tan débil, pero hoy sí me siento la machera. ¿Hemos escuchado eso? Hoy me siento como fuerte. Algo me pasó hoy. A lo mejor ese día tuviste mejor comunión con el Señor, amén, y experimentaste que estás conectado a esa corriente del poder de Dios que vivifica ese cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo está en nosotros. Por eso la Escritura dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿De qué está hablando eso? De buena relación con Dios. ¿De qué está hablando eso? De buena comunión con Dios. ¿De qué está hablando eso? De un buen caminar con el Señor. Pastor, ¿y llegaré a ser perfecto en eso? Bueno, esa es la meta. Amén. Que podamos
llegar a caminar a la perfección. Que podamos dar el buen testimonio como Enoc, que caminó con Dios. Amén. Que nosotros tengamos ese testimonio del pueblo de Dios que camina con el Señor, que acciona en lo que conocemos que es y entendemos que es la voluntad del Señor. Entonces, pues, como ejemplo encontramos en Juan el capítulo 5 que el pecado ha afectado la constitución física y espiritual del ser humano, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar otro punto y es cómo Satanás también afecta la salud humana. Vamos a ir a a Hechos capítulo 10 versículo 38. Es una palabra que creo que ya todos hemos escuchado, pero que esa palabra nos está mostrando una realidad. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Fíjese algo, Satanás oprimió con enfermedad personas. ¿Y qué pasó? Cuando personas tuvieron un encuentro con el Señor manifestó esos bienes del Padre. Dile a tu hermano, sanidad es un bien divino. Amén. Y ese bien divino, el Señor lo manifestó. ¿A quién? A personas que estaban oprimidas por el diablo, enfermas por el diablo. Yo me atrevería a decir que son más las enfermedades a nivel espiritual de posesión demoníaca que de enfermedades mentales, personas que están en clínicas psiquiátricas. Yo no sé si usted ha escuchado ahí en televisión cómo repentinamente los niños que están en un colegio juegan a la tabla Ouija, y de un momento a otro los niños comienzan a perder su mente, comienzan a tener comportamientos raros, comienzan a ser diferentes. Y hasta hoy hay mucha gente que dice, lleva años ese niño perdido y se convirtió en un niño de clínica psiquiátrica. Gran parte de los problemas psiquiátricos que tratan los psiquiatras están tratando más enfermedades espirituales con conocimiento humano. Dile a tu hermano, así no es. Amén. Ahora, yo no me aparto que en la parte química sí sea necesario el psiquiatra en algunos casos, pero hay casos que son espirituales, y creo que yo una vez leí algún artículo que decía que gran parte de los psiquiatras que trataban con problemas mentales en las personas terminaban desequilibrados también. ¿Por qué? Porque esa contaminación espiritual de tanto tratar esos problemas se pasaba a ellos, porque eran problemas ¿qué? Espirituales más que problemas médicos. Ahora hay que mirar que hay un momento en que sí, la parte médica es importante, pero hay que identificar, sobre todo en un individuo, que eso sea un problema ¿qué? Espiritual. De todas maneras, los problemas en la raza son problemas que tienen su raíz en la caída, tiene su raíz en esa división entre Dios y ellos, tiene su raíz en la rebelión y en haber sacado a Dios de la vida. Por eso es importante que nosotros podamos mirar en la Escritura. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 17 en adelante. Marcos capítulo 9, mira lo que está diciendo. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba, echando ¿qué? Espumarajos. Fíjense algo, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es ¿qué? Posible. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es estar sujetos al Señor. Fe es creerle a Dios. Fe es estar sujetos a Dios. Fe es creer que la palabra de Dios es verdad. Fe es creer completa y totalmente que nuestra vida está guardada en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Fíjense algo, en el huerto del Edén, con que Dios te dijo, ¿no? ¿Qué hizo Satanás? Le arrancó la fe del corazón. Amén. ¿Qué dice la parábola del sembrador? Viene el malo y arranca del corazón lo que le fue ¿qué? Sembrado. Dile a tu hermano la palabra de fe. Porque Satanás va a procurar robar ¿qué? La fe. Pero el Señor está constantemente como un sembrador, trayendo la palabra, alimentando la fe y cuidando la semilla en el corazón. Amén. Y es responsabilidad de nosotros mantener la semilla, no permitir que venga el malo y arranque lo que fue sembrado en el corazón. Porque Satanás dice: si le arranco la palabra de sanidad que le estoy sembrando, que Dios le está sembrando en el corazón, le robo ¿qué? La sanidad. ¿Cómo les parece? Por eso es importante que nosotros podamos mirar que el Señor quiere. Y entonces le dijo: creo, ayuda y mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Pero aquí nosotros podemos ver cómo el Señor trató con una ¿qué? Enfermedad. ¿Y cómo era vista esa enfermedad? ¿Cómo se manifestaba? ¿Por medio de qué? De sordera y por medio de una persona que no podía hablar, que estaba muda. ¿Y cuántos hemos visto personas y nos parece que eso es normal? No, es que este sordomudo, y eso podría ser un demonio. ¿Por qué? Porque el Señor trató con la enfermedad, echando fuera ¿qué? Al espíritu inmundo. ¿Cómo les parece? Por eso Jesucristo es ¿qué? El sanador. Y Él sabe exactamente cómo tratar con la enfermedad. Supongamos que llore por una persona enferma y no se sana. Yo le diría: Señor, ¿cuál es la manera como tú quieres tratar con esta persona? ¿Cómo tú quieres ministrarla? Y de pronto el Señor me diga: Lirio, métete en un día de ayuno, o métete en 2 días. ¿Cómo les parece? O de pronto el Señor me diga: hasta que ella o él no perdonen, no pueden recibir sanidad. ¿Cómo les parece? Eso lo determina el Señor, que conoce ¿qué? El corazón. Pero que la Biblia muestra el registro de que Jesucristo es el sanador por excelencia. Todos los días podríamos decirle al Señor: gracias por ser el sanador de mi cuerpo, gracias por ser el sanador de mi alma. Señor, gracias por mantenerme con buena salud, por guardarme en mi salir y en mi entrar.
Por eso es importante mirar que la enfermedad es un asunto completa y totalmente que el Señor quiere y le interesa mantener un pueblo que bajo sus preciosas y grandísimas promesas. Porque el Señor es bueno, porque su misericordia es que para siempre, y porque la voluntad del Señor hay que identificarla por la palabra, hay que tomarla, hay que confesarla, porque con el corazón creo y con la boca ¿qué? Confieso. Así que, aleluya, Padre, gracias por tu presencia. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 11. Y vamos terminando, amén. Vamos a ver ahorita un resumen. Lucas 13, 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es decir, una mujer que andaba, ustedes han visto personas que están como así, como mirando hacia el piso y no pueden, ¿verdad? Yo he visto hartas. Y mire algo, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó. Luego y glorificaba a Dios. Pero el principal, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día del reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Fíjense algo, si se tenía misericordia de los animales en un día especial y recibían los beneficios, ¿cuánto más una persona? Amén. Y fíjese algo, el Señor les dijo: no se debía desatar a esta mujer que Satanás tenía atada, ¿hacía cuánto tiempo? 18 años. ¿Cómo la tenía? Postrada. ¿Cómo la tenía? Enferma. Por eso debemos tener entendimiento de lo que es la forma como Jesús trató con la enfermedad. Yo creo que voy a estar dando varias enseñanzas. Hoy esto yo creo que queda como una introducción, pero este tipo de enseñanza es larga. Así que vamos a pedirle al Señor que siga dándonos luz. Amén. Amado Señor, aquí estamos delante de ti y te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia, de reconocer, amado Señor de gloria, que tú eres el sanador por excelencia, el libertador por excelencia, y que, Señor, mientras estamos en tu presencia, danos entendimiento, danos discernimiento, porque ciertamente tu voluntad es que tengamos buena salud, que tengamos familias saludables, que tengamos cuerpos, amado Señor de gloria, vivificados por el Espíritu Santo. Pedimos que tu luz siga aumentando, amado Señor de gloria, en nuestra vida, que tu presencia se siga fortaleciendo. Gracias por las abundantes, Señor amado, riquezas de tu gracia. Gracias por preciosas y grandísimas promesas, amado Señor de gloria, para nuestra salud, que hoy hemos comenzado, Señor de gloria, a escudriñar, a estudiar, a entender, aún más para la gloria de tu nombre. Muchísimas gracias, amado Jesús.